¿Qué tal, amigos? Pues una vez más estamos aquí en situaciones pues posapocalípticas, caóticas, inestables, ¿no? Totalmente, pero bueno, pues tenemos que continuar y pues estamos dándoles la bienvenida una vez más a otro nuevo video podcast de Belcebú. Bueno, pues ya saben, estamos aquí Sergio Santiago, Mauricio Matamoros. Y pues tenemos unos temas excelentes. Ya tenía un rato que les debíamos una cápsula íntegra sobre cómic. Ya estábamos últimamente muy del lado del cine. Y bueno, pues qué mejor que con tres temas de absoluto lujo, ¿no? O sea, unos temas extraordinarios. Uno de ellos, pues, nos entusiasma bastante y con ese justamente vamos a empezar. Pero pues primero las presentaciones. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Hola a todos, hola a quienes nos escuchen. Pues efectivamente, como dices, la verdad es que es un lujo aventarse estos temas. Digo, finalmente ahí están todas las cosas, todas las ideas para que uno las discuta, pero desafortunadamente pocas veces se discuten cosas tan interesantes, ¿no? Casi siempre lo que se discute en los foros, en los espacios de discusión, en los medios de comunicación, son los mismos temas, ¿no? Digo, en el caso de los cómics, pues superhéroes, 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 y no hay otra cosa más que superhéroes. Sí es. Afortunadamente, habemos lectores más aventurados, y pues bueno, a nosotros hemos tenido la fortuna de tener grandes lecturas, aunque esto suene muy exagerado Ostentoso. o muy ostentoso, pero es la realidad. Y dentro de ellas, pues tenemos tres fabulosas que a mí en lo particular estaba pensando hoy, por la mañana antes de que nos conectáramos tú y yo, que puta, qué lujo lograr reunir esto, ¿no? Todavía para seguir sonando aún más pretencioso, qué fabuloso tener la capacidad de reunir estos tres temas. Con tu permiso los voy a Sí, mencionar totalmente. rápidamente. El Incal, Nemesis de Warlock y Cages. La verdad es que las tres son tres obras maestras indispensables, irrepetibles, únicas, y pues discutirlas en un espacio, en el mismo espacio, es realmente extraordinario, ¿no? No me atrevo obviamente a decir que es lo mismo que las mismas obras, pero la verdad es que sí, Ujú. darse el permiso y tener la claridad mental para reunirlos, ya no para discutirlos, eso ya, cada quien lo decidirá y dirá si fue una discusión interesante, pero para reunirlos me parece pues realmente eh, eh, ovacionable, ¿no? Pero en fin, Ujú. comencemos, como dices, pues está el Incal, ¿no? El Incal ya se ha mencionado, se ha estado mencionado en los últimos meses, porque pues efectivamente este año el Incal cumple 40 años. De hecho, digamos que la fecha oficial sería el 1 de diciembre. Se supone que el 1 de diciembre salió el número de Metal Hurlant, la extraordinaria publicación francesa donde comenzó a serializarse el Incal. El número en el que salió por primera vez el Incal es el de diciembre, que se publicó el 1 de diciembre de 1980. Como Ujú. deben saber algunos de ustedes, se trata de una obra escrita por Alejandro Jodorowsky y dibujada por Moebius. Y pues es una obra que viene a ser, pues no me atrevo a decir que el primer gran paso, porque el primer gran paso lo dieron desde que iniciaron la colaboración Jodorowsky-Moebius, ¿no? Pero Sí viene a es. ser como que el primer paso contundente, el primer paso que los pone en la escena mundial, el primer paso que finalmente le dice al mundo, pues acaba de nacer, de surgir un binomio extraordinario, Jodorowsky-Moebius, que vienen definitivamente a cambiar el mundo de la historieta y con él el de la narrativa y el del entretenimiento y el de la cultura, si se quiere ver así, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, la verdad es que estamos de plácemes porque son 40 años del Incal. Sí, pues estamos hablando ni más ni menos que del principio de lo que se conoce como el Jodoverse, ¿no? En esos Exacto. términos modernos, que es el inicio de toda la narrativa de ciencia ficción de Jodorowsky.
Y bueno, pues ya Moebius ya era un auténtico titán de los cómics, ¿no? Eh, Creo que aquí lo más interesante es que es una historia de ruptura, es una historia totalmente que rompe con todos los cánones, con todos los estándares. Y bueno, pues ahora que lo estuvimos checando una vez más, yo lo que hice fue nada más tomar la lectura del Inca. No leí Before the Inca, ni leí After the Inca, ni mucho menos Final Inca. Yo mi idea era ver cómo se sentía sola la historia, ¿no? Yo sé que hay relecturas más adelante, yo sé que hay una serie de reelaboraciones. Mi único antecedente pues, era el Metabarón, ¿no? Aquí vemos un Metabarón totalmente diferente al Metabarón de las historias. Podemos decir que hasta un poco más débil, ¿no? O sea, es un personaje que se reescribió completamente. Y además hay que decirlo, o sea, el Incal niega totalmente lo que está pasando en el Metabarón. Pues son cosas de los creadores, pues, y se pueden dar todo ese permiso, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, recordemos que Giraud en ese momento, y muy probablemente como su maldición más famosa, pues él era famoso casi exclusivamente por Blueberry, ¿no? Que es esta historia de vaqueros que pues fueron igual unos 20, 30 años de hacer ese cómic y prácticamente era el cómic que le pagaba todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como podemos ver, pues se trata ya de una historia tal cual de ciencia ficción. Venía Jodorowsky de no hacer Dunas, ¿no? Traía un universo de ideas ahí para trabajar, pero sobre todo lo que vemos aquí es una gran obra esotérica, ¿no? O sea, recordemos que el origen del Incal, pues es dice Jodorowsky que fue un sueño, yo pienso que a lo mejor fue otro tipo de visiones, ¿no? Otro tipo de sustancias involucradas. Él dice que pues tuvo esta visión de una pirámide negra y una pirámide blanca flotando, ¿no? Y que a partir de ahí él empezó a construir toda esta historia en torno a esta fuerza primordial en el universo, ¿no? Que es el Incal. Es una fuerza que lo único que te exige es creer en ella, ¿no? O bueno, mejor dicho, creer en eso, ¿no? Porque pues sabemos cómo es Jodorowsky, pues maneja los géneros, los destruye, los reconstruye, los vuelve a armar, empieza a jugar con una serie de conceptos. Aquí sobre todo lo que se ve es la psicología junguiana, lo que se conoce como psicología junguiana. Para los pocos, cuantos que nos han seguido desde hace un tiempo, pues sabrán que también la historia del remake de Suspiria está muy estructurada en torno a la psicología junguiana, pero en este caso en particular pues es mucho más obvio, mucho más evidente. Está incluso el personaje de Tanata y el personaje de Anima, que pues son conceptos pivotales de la psicología junguiana, y sobre todo aquí el conflicto, que digo, vamos a verlo más adelante, cómo se contrasta con Némesis. El conflicto aquí es luz y oscuridad. O sea, aquí no hay buenos ni malos. He visto muchos análisis del Incal donde dicen, bueno, es que es evidente que tales son malos y tales. No es así. O sea, en realidad la historia es mucho más compleja que eso. Y bueno, pues algo que le choca a muchísima gente, o sea, aquí dígase muchos fans del cómic, pues es lo subconsciente que es, o sea, es una historia totalmente surrealista, caótica, podemos decir incluso, con unas consecuencias totalmente inesperadas, pero pues lo más chocante, entre comillas, de todos, pues es ese gran final pues digo, tenías que haber puesto atención estamos hablando de 8 años de las historias de Lincoln, pues tenías que recordar la primera historia para que de pronto concatenara perfectamente ese final. Y pues es un final que obviamente no resuelve nada, ¿no? O sea, una vez más encontramos un final así, pero pues podemos decir que es un montón de cosas maravillosas que pasan, ¿no? Y es como una cajita de sorpresas que se va abriendo cada vez más. Y aquí lo más importante de todo, pues es que aunque son historias, podemos decir que es un
es una épica corta. Hay páginas que te piden atención, o sea, hay páginas donde tú tienes que detenerte y revisar ese arte, porque probablemente sea algunas de las imágenes más... De por sí, Moebius siempre hizo cosas extraordinarias. Bueno, pues algunas de las páginas que están ahí son de las mejores que él hizo en toda su carrera, indudablemente. No sé si estés de acuerdo, Mauricio. Sí, fíjate que algo de lo sorprendente del Incal, me parece, es que es una de las varias razones por las cuales me sorprende el Incal es esa capacidad o esa naturaleza que tiene de transformación. No hablemos, no quiero decirle camaleónico porque no. Más bien, cómo va tampoco evolucionando porque, o sea, no evoluciona hacia arriba en una manera común y corriente, sino que va de arriba a abajo, va así, va fluctuando la historia, ¿no? Entonces, como tal, la historia y el mismo dibujo va cambiando y va, obviamente, tanto demostrando el sentido no que iba buscando Jodorowsky, porque iba encontrando el sentido conforme iba escribiendo, ¿no? No fue una historia que se fue escribiendo en su momento sola, prácticamente, a través de Jodorowsky, ¿no? Y Moebius, pues iba interpretando también lo que Jodorowsky le iba comentando o dictando, ¿no? Entonces encontramos que el Incal es un catálogo de transformaciones, así como los mismos personajes y sobre todo el protagonista, John D. Full, va transformándose psicológicamente y moralmente, su propio físico va cambiando. ¿Por qué? Porque el propio Moebius, a pesar de que tú puedes ver cualquiera de las páginas del Incal y sabes que es Moebius, prácticamente cada una de las páginas del Incal es distinta, ¿no? Es distinta, algunas realmente extraordinarias que te dejan sin habla, que te dejan, no exagero, te podrías quedar ahí horas y horas viéndola. Y hay otras que de plano dices, pero aquí parece que la hizo prácticamente en una servilleta Moebius, ¿no? Sí, Y exactamente. efectivamente él dice, ¿no? Creo que ahorita se me va el dato exacto, pero creo que cada página se tardó en hacerla un día, no estoy seguro. O sea, el caso es que, digamos, el Incal tuvo como que un ritmo específico, ¿no? Si bien se llevó alrededor de 8 años el Incal, la construcción de la historia principal, que como ya mencionabas, está el Incal, está antes del Incal, está después del Incal y está el Incal final, ¿no? El Incal y el Incal final, bueno, todo el Incal completo está dibujado por Moebius. Después del Incal iba a ser dibujado por Moebius. Por distintas circunstancias no la terminó y se convirtió en la obra que vendría a finalizar orgullosamente el gran dibujante veracruzano José Ladrón, perdón. José, Por todas esas razones, el Incal es, digamos, la única obra, bueno, la principal obviamente, y la única que termina Moebius, pero ahí se ve un trabajo realmente único, ¿no? Repito, es una obra que, como ya lo dijiste, viene a cambiar paradigmas y viene a romper esquemas. ¿Por qué? Porque Jodorowsky precisamente no tenía ni quiso, obviamente, desde un momento, entregar una historia lineal y una historia que tuviera un principio y un fin, ¿no? Aunque, por supuesto, conforme iba avanzando la historia, se dio cuenta de que iba a ser una historia redonda, que obviamente como empieza, termina, aunque ahí con un giro que puede molestar a algunos lectores, que a otros los puede embaucar, que a otros les puede encantar, pero sin duda es una obra extraordinaria y pues me atrevo a decir que el final es igual de sorprendente como aquel final de La Montaña Sagrada, ¿no? Sí, totalmente, sí. Es una película que puede fascinar, pero que también puede molestar a muchos, ¿no? Sí, pues digo, hay que comentarlo tal cual. El proceso de trabajo fue totalmente, no se ve. No. Pero bueno, en fin, es en la tradición surrealista, pues obviamente Jean Giraud francés, pese a que era una persona que creo que viajó más que Humboldt, ¿no? De hecho, la influencia que tiene México en su trabajo, pues
innegable, estuvo aquí en México muchas veces. Y bueno, está basado en esta tradición performática de los surrealismo que se conoce como cadáver exquisito, ¿no? Que es esta como creación de dos artistas muy, muy disímbolos, ¿no? Que tratan de crear una sola cosa juntas. Y bueno, recordemos que no había ni guiones, o sea, lo que había eran grabaciones de Jodorowsky, pues hablando como los personajes, ¿no? Haciendo los personajes. Y ya luego Moebius hacía su labor como reimaginando todo. Yo me gustaría saber dónde quedaron esas grabaciones, porque pues han de ser una maravilla estar escuchando al propio Jodorowsky imaginando todas sus situaciones. Y bueno, pues sí, efectivamente está impregnado justamente de esta efusividad todo el cómic, ¿no? O sea, no hay tal cual un narrador omnisciente, ¿no? Lo que se conoce, pero todo el tiempo los personajes están alardeando cosas y a veces, digo, y eso es muy curioso porque es un cómic, a veces están hablando de lo que están viendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad de decir lo que estamos viendo si estamos compartiendo todos el mismo espacio? Bueno, pues es porque tiene este origen justamente como exclusivamente sonido. Y lo otro muy importante que a mí me parece es que es una gran tirada del tarot. O sea, claramente se ve que Jodorowsky lo que hizo fue manejar las cartas directamente como una gran jugada. Y eso lo vemos porque todos los personajes tienen una conexión justamente con las cartas. Bueno, personajes y situaciones. El más obvio, pues es el protagonista o semi-protagonista que se llama John D. Fool, que bueno, pues como el nombre lo indica, pues es el loco, ¿no? Es la carta del loco. Y aquí lo importante es el Fool, que podemos decir, por ejemplo, que otro personaje icónico que representa a loco, pues es John Constantine. Y aquí lo interesante es justamente que conforme va avanzando el Incal, este personaje que es un absoluto imbécil, ¿no? Al principio pues es el loco sagrado, pues, ¿no? Es que le pasan, o sea, el destino del universo depende de este sujeto que es un pelmazo, ¿no? O sea, es un simple. Y lo curioso es que conforme va avanzando la historia, pues va viviendo experiencias cada vez más extremas, más absurdas, más radicales. Y sí vemos una transformación. O sea, por ejemplo, el John D. Fool que tienes ahí atrás, pues es un ser gallardo. Sí, es un ser gallardo ahí, ya un guerrero, ¿no? Mucho de eso lo tiene la culpa ese otro personaje que tienes ahí, que es el mismísimo Metabaron, porque lo empieza a entrenar, ¿no? Entonces, y bueno, hay otro personaje ahí que es fascinante, que es este pajarito, otro que se llama Vipo, que bueno, pues es muy curioso porque parecería que es un personaje secundario, pero en realidad parece como que entra exactamente en momentos exactos en los cuales cambia totalmente, pues no el destino de los personajes, sino ya el destino del universo entero, ¿no? Hay un momento crucial que a mí me pareció fascinante, que es justamente cuando todo depende de que todos en el universo tengan exactamente el mismo pensamiento. Que si me lo preguntas es muy semejante a muchas situaciones parecidas en Dragon Ball, pero bueno, ya hablaremos de sus influencias. Y este pajarito es el que salva absolutamente toda la situación con tres frases que le dice a una especie como de diosa que está en una galaxia lejana, ¿no? Y bueno, ya sería muy complicado explicar todas las situaciones porque hoja por hoja son situaciones absolutamente extremas, ¿no? Hay personajes tan disímbolos como la reina de las ratas que vive en la basura, el pozo del suicidio, este planeta que está totalmente hecho de agua, ¿no? Que bueno, tiene algo que ver con dunas porque es lo contrario a dunas, que es pura arena, ¿no? Los tecnosacerdotes, ¿no? Los tecnopriests ahí que representan pues, prácticamente lo peor de la humanidad, ¿no? Todos estos seres andróginos que andan por ahí. Y bueno, ese falso hijo del Metabarón, que para mí fue el personaje más desconcertante, que es Soluna. O sea, es un viaje maravilloso, es en la lógica totalmente del sueño, porque pues obviamente un sueño no puedes explicarlo. Y bueno, pues también quiero comentar
ese extraño hallazgo que hubo, que fue este personaje que se llama Or, ¿no? Que aparece justamente al final de todo el Incal, y pues es un Alan Moore, ¿no? O sea, su barba, sus cejas. Aquí hablo yo de descubrimiento porque cuando hice la búsqueda inversa por Google Images, Google Images, en toda su sabiduría, dijo, es Alan Moore. O sea, lo interpretó así, ¿no? Ajá. Entonces, y bueno, y se llama Or, ¿no? O sea, yo creo que es bastante evidente. Y bueno, pues el mismo Alan Moore retomó ese mismo personaje, o por lo menos sus características, pues en este cómic que tú me comentaste, que se llama Majestic. Ajá. Y sí, evidentemente, pues es un gran homenaje justamente al Inca. Entonces, bueno, pues ahí ya hablamos de los famosos vasos comunicantes y, bueno, de estas cuestiones que son los arquetipos, que es muy junguiano también. Y, bueno, pues no poca gente lo denomina como la máxima. Ahí está, es Alan Moore, o sea, es evidente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un cómic que se ha dicho que es la obra gráfica, la mejor o más importante obra gráfica, por lo menos del siglo XX. Ahí nomás. O sea, hay gente que lo defiende hasta desde la academia, ¿no? Entonces, es todo. Sí, pues ya nada más, como para resumir un poco, quiero comentar algunos puntos importantes de todo esto que hemos mencionado. Nada más especificar que se considera que es la primera gran obra de Jodorowsky, por lo que ya les comentaba, pero antes ya tenían Los ojos del gato, que es de hecho su primera colaboración publicada y que es una obra redondita, es una obra preciosa. No le sobra nada ni le hace falta nada a Los ojos del gato, ¿no? Si no la conocen, búsquenla. Y por supuesto, mencionar que el primer trabajo importantísimo de Jodorowsky lo hizo aquí en México, que se llama Aníbal 5, y que Revista Belcebú y Samsara tuvieron el honor y la iluminación de rescatarlo hace algunos años. Todavía pueden conseguir las últimas copias, búsquenla, háganse ese favor. Y bueno, entre otras cosas, pues que sí, efectivamente, esta es una de las obras más importantes del siglo XX. Y digamos que se está redescubriendo en el siglo XXI. En estos 40 años que lleva de historia, pues obviamente ha recorrido un camino en el que ha influenciado a los autores más importantes. Desde luego, aquí pues mencionaremos a Alan Moore y entre muchos otros, todos los autores importantes que ahorita están, digamos, haciendo cómic importante comercial, por mencionar algunos apellidos. Warren Ellis, o nombres: Warren Ellis, Brian Michael Bendis, Mark Waid, todos los que se les ocurra, están agradecidos con el Incal porque cuando ellos lo leyeron de muy jóvenes, pues les vino a cambiar la perspectiva y la forma de pensar y de hacer historias, ¿no? Y esto lo han estado diciendo en estos últimos meses y desde muchos años atrás ya lo han dicho, pero digamos que en los últimos meses se ha leído más acerca de esto, porque precisamente, como lo comentamos, son los 40 años del Incal, y ahora Humanoids, la editorial que publicó Cal en Francia y que, bueno, tiene obviamente sus oficinas en Estados Unidos. Las oficinas en Estados Unidos están, la cabeza al mando es Mark Waid, uno de los escritores pues, comerciales más importantes, más propositivos, digamos, del cómic reciente. Es el autor de Kingdom Come, como ustedes saben. Y pues bueno, él está al mando ahorita de Humanoids y obviamente pues no se ha cansado de hablar de esta gran obra, de la cual incluso ya escribió una obra corta, un cuento corto, que se regaló ahora en el día del Free Comic Book Day, ¿no? Bueno, en el tiempo del Comic Book Day. Entonces, pues bueno, solamente decirles que pues el Incal es una de las piezas esenciales de la historieta moderna, es el paso inicial de Jodorowsky, de Moebius en esta gran Jodoverse, y que bueno, esto da pie para que lean otras grandes obras como son las otras partes del Incal y por supuesto, entre otras como los Tecnopriests o Tecnosacerdotes. Leer esta gran obra que puedo estar cometiendo un pecado, pero en lo personal me apasiona más.
que es los metabarones, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí, acérquense claro. a toda esta obra extraordinaria y pues sin duda encontrarán una manera distinta de ver y experimentar la vida. Así es, nadie queda intacto después de leer el link. Ese es lo único que podemos decir como gran testamento, ¿no? Ok. Pues bueno, Pues creo muy que bien. después de esto pasaremos a otro tema. Así es. Continuamos con esta transmisión de Revista del Cebú y como lo comentábamos al inicio, pues son tres temas, ya pasamos del extraordinario al Incal, continuamos con otra obra extraordinaria, mucho menos conocida desafortunadamente, pero que creo que mantiene muchos vasos comunicantes de entrada. Estamos hablando de una obra que también inicia su publicación en el 80, en julio del 80. Esta, si la otra es una obra francesa por parte de un francés y de un chileno de ascendencia rusa, Nemesis de Warlock es la obra de dos artistas británicos extraordinarios y totalmente únicos. Se trata del guionista, del escritor Pat Mills y del dibujante sin igual, Kevin O'Neill. Esta obra, como les digo, también cumple 40 años, es una Así es. más oscura, que, pues bueno, yo creo que quienes la hemos leído, pues quedamos tocados también, no se nos vuelve a olvidar. Muchos de ellos, pues nos convertiremos en seguidores de Nemesis de Warlock, un personajazo. Esta historia distópica es de lo más oscuro con lo que me he encontrado, creo que en mi vida de lector de cómics, porque a pesar de tratarse de una épica espacial, pues está muy cimentada en lo terrenal y por supuesto tiene que ver con esa historia oscura británica de estar conquistando culturas y por supuesto también tiene que ver con toda pues la fe cristiana, ¿no? Que como sabemos, a pesar de que ha hecho algunas Sí. cosas buenas en su historia, la mayoría de las cosas que ha hecho pues, son cosas totalmente oscuras y esto se ve reflejado en Nemesis de Warlock, ¿no? Pues es un poquito complicado tratar de hablar de Nemesis de Warlock porque es una de esas historias, como bien dices, pues probablemente la más densa, ¿no? De las que podemos encontrar en las historias del cómic, ¿no? De lo que podemos leer en cómic. Hay un elemento muy importante, digo, o sea, tuve la extraña fortuna o infortunio de leer las casi 1000 páginas de toda esta épica y hay un elemento fundamental que es que aparecían en la revista de Chaos 2000. Entonces esta revista es un poquito como la heavy metal, digo, es un poquito más organizada, pero tiene esas características, es antológica. Y bueno, pues los primeros, ¿qué puedo decir? Pues sí, las primeras 100 páginas o un poquito más son historias cortas que están más o menos interconectadas. Pero un problema, entre comillas, que podemos decir es que a veces pasaban semanas o meses entre una y otra historia y eso provoca que todo el tiempo está repitiendo el punto en el que estamos, es decir, hace una reminiscencia, ¿no? Entonces eso en una lectura continua, pues sí es un poquito cansado, ¿no? Pero bueno, pues tiene uno que tener paciencia, ¿no? Eso es muy importante. Aquí estamos hablando de dos personajes pues, terminales, ¿no? Totalmente. Uno de ellos es Torquemada, que es algo así como un... Bueno, estamos hablando de un futuro muy distante donde se supone que la humanidad ya ha conquistado prácticamente todo el universo, ¿no? O bueno, en este caso la galaxia. Y bueno, pues Torquemada es un extremista radical que considera que todos
todos los alienígenas deben ser destruidos, ¿no? Absolutamente todos. Son los desviados. Son los desviados, ¿no? Así, tal cual. Y bueno, pues Torquemada, como saben, como algunos de nuestros doctos seguidores saben, pues es el principal inquisidor, ¿no? Es esta figura que representaba toda la Inquisición, ¿no? Y bueno, contra él, pues está justamente Némesis, que es esta figura que tenemos detrás de Mauricio. Pues Némesis es todo lo contrario, o sea, de entrada pues es un extraterrestre, representa a todos los alienígenas, ¿no? Es el paladín con el cual confronta justamente a esta otra figura siniestra que es Torquemada, que por cierto pues es una mezcla como de Ku Klux Klan y una serie de cosas ahí, tiene una cabeza ahí picuda. Y bueno, pues aquí los humanos podemos decir que son los malos, ¿no? O sea, en realidad toda esta historia gira en torno a dos conceptos fundamentales, que es el orden y es el caos. No necesariamente Torquemada representa el orden y no necesariamente Némesis representa el caos. Esto tiene todavía unos orígenes mucho más antiguos. Es más, si nos ponemos muy estrictos, la primera representación, digamos, de literatura o de narrativas o de leyendas que se conocen oficialmente, pues es el Gilgamesh. Y el Gilgamesh es justamente esta misma oposición, o sea, estamos hablando, para los que no sepan, por alguna razón no hayan acabado la secundaria, bueno, Gilgamesh es el rey que representa la ley, el orden, la sociedad, ¿no? Y tenemos por otro lado, se me va el nombre ahorita, pero bueno, es el enemigo, justamente, es el bárbaro, es el que vive más allá de las murallas, es el que trae el caos, es el que destruye. ¿Por qué? Pues porque el otro es un invasor, o sea, el otro es un colonizador y se está expandiendo, entonces, pues justamente son dos fuerzas ahí que están todo el tiempo conjuntándose, ¿no? Ya más adelante, y esto es muy importante porque las historias eran un poquito dispersas, pero en un momento dado, tanto Pat Mills como Kevin O'Neill se ponen de acuerdo y arman una gran arco que es absolutamente extraordinario, sucede totalmente en un planeta basado en la época victoriana, y bueno, pues se llaman Gothic, es la época Gothic, y ahí tratan ellos ya como de crear una historia con inicio, medio y final, ¿no? Ya tratan de darle como una redondez, una dirección. Es fascinante, o sea, realmente yo creo que ese fue el arco que convenció a Alan Moore de usar a Kevin O'Neill para muchos proyectos, porque, pues sí, o sea, cada uno de los cuadros, cada uno de los momentos es una obra absolutamente de arte. Y luego otra vez se vuelve un caos, ¿no? O sea, otra vez vuelve a haber esta como explosión de personajes y demás. Vienen una serie de personajes que son fascinantes. Yo creo que el más fascinante de todos, pues, es el hijo justamente de Némesis, que creo que todavía no ha llegado ahí, pero es el una homúnculo. cosa... Es el homúnculo ahí, entonces, es un personaje que va justamente contra los padres, o sea, él es enemigo, jurado de Némesis, ¿no? Y ya representa un concepto que totalmente escapa de lo racional, de lo conceptual. Viaja en el tiempo, anda paseando con un tiranosaurio ahí, lo lleva a todos lados, en fin, se vuelve totalmente caótico, ¿no? Tal y como lo describimos. Y otra cosa importantísima es que Torquemada encuentra al Torquemada del futuro y es su enemigo, ¿no? Y Torquemada del futuro pues ya tiene todo menos humanidad, o sea, es un ser que ya está tan enfrascado en la guerra contra los alienígenas que prácticamente es uno, ¿no? Entonces, bueno, todo eso empiezan a hacer como una serie de juegos, empiezan a entrar una serie de dibujantes nuevos, de quien yo destacaría muchísimo a alguien que se llama John Hickleton, quería decirlo claramente. Para mí fue el gran descubrimiento de esta lectura, porque John Hickleton es un artista que me atrevo a decir que es mucho más un artista gráfico,
que un ilustrador de cómic. O sea, cada una de las escenas que él está dibujando deben de estar en un museo o deberían estar en un museo. Lamentablemente falleció en 2010, pero pues todo es de una carnalidad y una composición gráfica que te remite muchísimo al primer Giger. Si ustedes recuerdan, pues bueno, H.R. Giger empezó siendo un ilustrador gráfico de tinta, y bueno, prácticamente todo Nemesis de Warlock está hecho en blanco y negro. Y bueno, pues eso nos lleva hacia el gran final que realizó justamente después de un largo tiempo, realizó Pat Mills y Kevin O'Neill, que se llama justamente El Conflicto Final, que creo que no se ve otra vez. No sé. Y no se ve, pero bueno, ahí hay una conexión muy curiosa con el Incal, porque prácticamente, no le voy a decir nada a Mauricio porque creo que todavía no llega ahí al gran final, pero sí tiene una conexión ahí muy curiosa con el Incal, ¿no? Entonces, que es justamente esta idea de que el conflicto nunca termina, ¿no? Además, digo, Pat Mills encuentra la forma de que justamente esta línea infinita de tiempo, darle un sentido, para mí, en mi opinión, mucho más lógico que lo que realiza Jodorowsky. Hace una cosa mucho más técnica y realmente se vuelve algo inolvidable. Después de eso vino una historia toda en color, que es un juicio de magos, ¿no? Es la última historia de Nemesis como personaje. Aquí ya no aparece Torquemada, aquí quienes aparecen son los ABC Warriors, ¿no? Que son estos personajes que también son como una especie como de robots punks del futuro, que son super soldados. Y yo digo, si no quieren leer las 1000 páginas de Nemesis de Warlock por alguna extraña razón, tienen que leer esa última historia, ¿no? Es totalmente en color. De hecho, tengo la impresión de que es pastel. Es un trabajo hecho totalmente en pastel. Y bueno, pues es un gran homenaje a la magia caótica, ¿no? Porque llegan estos personajes que cada uno representa la magia, un tipo de magia distinta. Y pues Nemesis resulta triunfador porque pues él representa la nada, ¿no? Es la nada absoluta y total. Y bueno, pues creo que efectivamente, si hemos puesto atención los últimos años, pues eso es lo que va ganando. De hecho, Nemesis en un momento dado le preguntan que él en qué cree. Y él dice muy solemnemente, de esos pocos momentos en que es muy solemne, pues dice, miren, yo creo en la fuerza más antigua del universo y esa fuerza es la nada. Entonces, es totalmente fascinante, o sea, casi es el lado B de algo tan optimista y buena onda y agradable como es el Incal, pues esto es totalmente el otro lado, ¿no? Fascinante totalmente. Sí, exactamente. A pesar de que es que son dos historias muy distintas, pero también muy parecidas. Y una efectivamente tira hacia la luz y esta tira hacia la oscuridad, ¿no? A pesar de que prácticamente la búsqueda sea la misma. Entonces, son dos, como que dos lados de la moneda fascinantes para mí estas dos historias. Y te digo que afortunadamente o curiosamente, pues, eh, presentan muchas cosas en común, ¿no? De entrada, pues las dos inician en el mismo año, ¿no? Entonces, inician en el mismo tiempo histórico, sí, con las mismas referencias, si se le quiere decir, porque, pues bueno, creo que en el caso de ambas obras estamos hablando de autores totalmente originales, aunque bueno, obviamente, pues tienen presente todo lo que está sucediendo en su momento, y pues el Incal es resultado del malogrado proyecto de Dunas, ¿no? Y Némesis, pues desde Sí, su claro. principio, desde que inicia, es una obra que comienza a gestarse a partir de la censura, porque en el caso de Kevin O'Neill, el dibujante, estamos hablando que orgullosamente, híjole, yo quisiera ser Kevin O'Neill por muchas razones, ¿no? Pero por una de las que me encantaría ser él, es porque es el único artista que ha sido pues digamos, prácticamente clasificado X por la viejísima Comics Sí, claro. Authority de Estados Unidos, ¿no? Esa Así que es. recordamos esa organización censora de Estados Unidos que se dedicaba a clasificar y a decir qué cómics se publicaban y qué cómics no. A este dibujante simplemente dijeron que no se le publicara por lo espantoso de sus trazos, ¿no?
O sea, este es un dibujante que por lo supuestamente espantoso de sus trazos, no era, no era recomendable para el mundo del cómic estadounidense. Entonces, eso me parece extraordinario, ¿no? Y curiosamente fue Sí, para, si no me equivoco, creo que fue para una historia corta que dibujó de Green Lantern, que fue escrito sí, por Alan Moore. Entonces, bueno, pues todo por finalmente supuesto. tiene sentido, ¿no? Pero bueno, Así volviendo es. a Nemesis de Warlock, yo les diría que sí buscaran las 1000 páginas. Ahora, obviamente, prácticamente las 3 obras que les vamos a hablar o que les estamos hablando en este video podcast son 3 obras que no se consiguen fácilmente en México. El Incal sí se consigue en librerías porque está importado por Norma, bueno, por la distribuidora de Norma Comics aquí en México. Y los otros 2 títulos, Nemesis y Cages, son obras que se han publicado en el mercado anglosajón y europeo, pero que no son fáciles de conseguir en México. Sin embargo, eso creo que no nos importa, Ujú. porque lo que nos importa es hablar de cosas ¿Qué es? importantes y ya dependerá de cada escucha o lector buscarlas a su manera, ¿no? Entonces, yo les encargaría que busquen las 1000 páginas, los 3 libros o distintas publicaciones que se han hecho en Nemesis de Warlock, porque es algo extraordinario. Tratando de concentrarme un poco en el dibujo de Kevin O'Neill, pues es algo único, ¿no? Realmente hace crea un mundo pues inesperado de grotesquerías y de monstruosidades que son fascinantes y tienen una belleza incomparable, ¿no? Toda la especie de Némesis, de los Warlocks, es realmente, es de una monstruosidad apabullante, ¿no? Es una combinación ahí de tecnología y de cosas orgánicas que obviamente remiten a Giger, ¿no? Sí, claro. La nave de Nemesis de Warlock es una cosa que no se puede, no se puede definir, no hay que verla para entenderla. Y todos estos trazos, todas estas imágenes encuentran reflejo en la manera de ser de Nemesis, ¿no? Que como ya lo ha Sí. explicado Sergio, pues viene siendo esta figura demoníaca que incluso su forma física es la de un demonio, tiene patas de Mm. cabra y tiene pues como pueden ver aquí el rostro de un demonio pues ahí raro, pero esta figura demoníaca obviamente no es más que una pantalla porque finalmente cuando se enfrenta con la especie humana pues resulta prácticamente un corderito, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque obviamente estamos hablando de una Ujú. especie guerrera Sí, claro. que se ha vuelto mucho más incisiva, conforme el ser humano se ha convertido en el Terminator, en el exterminador, que está buscando acabar con todos los Deviant, con todos los desviados, que son todas las razas Sí, extraterrestres, y que pues son desviados porque, a decir del ser humano, quien no corresponda a su forma física, es decir, a la forma de Dios, pues son especies que tienen que ser exterminadas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos habla de una obra extraordinaria, de 2 autores extraordinarios, y que finalmente vendrán a transformar el cómic, como bien sabemos, en posteriores obras que, pues bueno, la más conocida es la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que Kevin O'Neill hace con Alan Moore, pero Pat Miles, por su parte, también tiene otras obras extraordinarias y una de ellas, de hecho, también con Kevin O'Neill, que es Martial Law y que se trata de otra obra ujú. mítica y extrema que necesita ser redescubierta, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para que se acerquen. Estos fueron los 10 minutos, digamos, que les pedimos para que, si los tienen, les hablemos de Nemesis de Warlock, ¿no? Así es. No, bueno, digo, me faltó destacar dos cosas importantes. Una de ellas es lo lúdico que es, porque hay momentos en los cuales las decisiones las toma el lector. O sea, se vuelve una especie como de juego de estos de elige tu propia aventura, Ajá. ¿no?
Hay otro momento en el cual se vuelve una fotonovela que es fascinante. Todo sucede en una pequeña tienda de discos londinense. Pero lo interesante de esto es que se vuelve una gran sátira del thatcherismo, ¿no? De Margaret Thatcher. Ahorita que está de moda esa insufrible serie que se llama The Crown, que a mí me parece pues de lo más aberrante, pero bueno, cada quien. Pues realmente el entretelón ahí era la dama de hierro, o sea, era Margaret Thatcher, ¿no? Que de ningún modo tiene que ver con esa señora que están viendo ustedes ahí. Esa era la verdadera Torquemada, ¿no? O sea, mucha gente lo tomó incluso como que era un símil de Margaret Thatcher. Y bueno, es la burla más, la sátira más deliciosa que he visto en la vida sobre esta época tan importante en Inglaterra. Pues es justamente estas páginas de Nemesis de Warlock, que lo convierte en una gran sátira porque sucede en una tienda de discos, están los punks, están una serie de personajes ahí, bueno. Ya lo verán ustedes, no se lo pierden. Y bueno, pues realmente es una obra totalmente irrepetible, es un set de todo lo que está, digo, con todo lo buena onda que es el Lincoln, bueno, pues estas, o sea, ni siquiera puedo decir que Nemesis sea un antihéroe. O sea, ni siquiera puede ser un antihéroe, es un antitodo, absolutamente todo. Para él la única fuerza redimible del universo pues es la absoluta nada, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren ustedes conocer realmente ¿sabes? Podríamos decir que el Incal es como Don Quijote, ¿no? Podemos decir que es como Don Quijote. Todo este idealismo y demás. Y en cambio esto pues sería alguna obra, se me ocurre Jax el Fatalista, por ejemplo, de Diderot, ¿no? Ajá. Que es este personaje pues, que lleva el nihilismo hasta sus últimas consecuencias. Y justamente los descubrimientos que encuentra, pues es una suerte como de verdad, ¿no? O sea, que justamente sería otro paralelismo con el Inca. Cada uno encuentra una verdad muy distinta, pero pues a final de cuentas es la misma verdad, que lo único real es el conflicto, ¿no? Entonces, es una obra de una profundidad filosófica impresionante, pese a que realmente si yo me pusiera a comentar exactamente lo que pasa en 1000 páginas, pues son 5 cosas, o sea, en realidad no es tan compleja, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es el poder de las imágenes y pues el cómic, mejor que nada, lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Sí, sin duda. Me parece que al primer vistazo no es tan compleja como el Incal, porque son autores también muy distintos, ¿no? Pat Mills es como que un autor que va así directo a los hechos y a las cosas, ¿no? Y entonces pareciera que no es tan profundo, pero es que efectivamente ese golpe tan certero que tiene Pat Mills con la ayuda de Kevin O'Neill es porque detrás de ello hay un trabajo de resumir las cosas extraordinario, ¿no? Y por eso resulta tan un golpe certero Nemesis de Warlock, ¿no? Bueno, ya nada más como último comentario de mi parte, quería decir que una de las muchas cosas que me gusta del dibujo de Kevin O'Neill, todo me encanta de Kevin O'Neill, pero uno de los momentos que más me entusiasmaron de Nemesis es aquel donde se enfrentan los mechas, digamos, los grandes robots que hace y que son extraordinarios, enfrenta a los ABC Warriors que pertenecen a otra serie con un mecha de Torquemada, ¿no? Y que tiene un nombre fascinante, ¿no? Es el Torque Armada y el encuentro resulta algo extraordinario, ¿no? Realmente se tiene que ver para entender, ¿no? Y esto que sirva solamente como una invitación para realmente buscar esta obra y buscar más obras de estos dos autores que son prácticamente pues desconocidos en América y sobre todo en México, ¿no? Fuera de la Liga de los Caballeros Extraordinarios y de algunas cosas que Pat Mills escribió para Batman, ¿no? Son dos autores que en lo personal me parecen centrales para conocer el cómic anglosajón. Y pues independientemente de eso, con Nemesis estamos hablando de una obra fundamental, ¿no? Fundacional. No, igualmente tal vez no echó demasiadas raíces, pero creo que eso es porque se trata de una obra totalmente única, ¿no? Única y que es necesario conocer. Pues bueno, esa fue nuestra participación respecto a Nemesis de Warlock. A ustedes solo les queda leerlo o no leerlo. Yo si pudiera,
lo olvidaría para volver a leer otra vez esas 1000 páginas y enfrentarlas de nuevo, como si fueran hechas ayer, ¿no? Pero bueno, seguimos con otra cosa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pues bueno, ya terminando, pero no de un modo menos importante, pues vamos a hablar de otra obra. Esta cumple nada más 30 años, ¿no? Es un trabajo de un artista pues mucho más conocido, entre comillas, podemos decir, que es Dave McKean. Y pues es una obra, podemos decir que para mí la experiencia fue agridulce, pues, ¿no? O sea, en el sentido del todo el potencial que existía ahí y que 30 años después, pues, no hemos visto, pues, del todo logrado, pues, se trata ni más ni menos que de Cages, de Dave McKean, Cages, que significa jaulas, y bueno, pues es una historia, podemos decir que lineal. Una vez más, una vez más encontramos una historia que hace estos procesos de círculos constantes una y otra vez, pero aquí la reelaboración pues es justamente un proceso de, bueno, es la historia de un pintor que llega a vivir a un edificio, una casa de huéspedes, podemos decir, y bueno, pues todos los personajes, ese sí se ve, y bueno, Cages, sí, todos los personajes que se va encontrando, todas las situaciones y demás, son solo 500 páginas, digo, pues, comparado con las 1000 de hace rato, y bueno, en fin. Aquí lo interesante es que todo el tiempo está cambiando el arte. O sea, normalmente, pues sí es un arte, también es a blanco y negro, pero constantemente está cambiando según como el propio de McKean lo necesita. Es extremadamente experimental. Los que lo lean no se desesperen porque muchas cosas no tienen sentido hasta mucho más adelante. Y bueno, pues es una obra, aquí lo que más hay que destacar, en contraste con el Inca y con el Incal y con Némesis, es que esta sí es una obra con una arquitectura pues prácticamente matemática, ¿no? O sea, es de una precisión, pues podemos decir como de las catedrales, o sea, totalmente algo que pasa aquí en este cuadrito lo vas a ver en 200 páginas más adelante y va a tener todo el sentido del mundo. Hay collage, hay también un poco de fotonovela, hay imágenes pintadas como la que tienes ahí atrás, hay manipulación digital y en realidad el gran tema de todo esto pues es ni más ni menos que la mente de Dios, ¿no? Así de sencillito era Dave McKean a los 27, 28 años. Y pues no va a sonar exagerado, pero realmente en ese sentido es extremadamente lograda. Si el Incal se basaba en el tarot y si Némesis de alguna forma se basa justamente en esta tradición celta de relatos sobre luz y oscuridad, perdón, sobre orden y caos, en este caso en particular estamos hablando de la cábala, ¿no? Pues, ¿qué es la cábala? Bueno, pues es una forma muy poética que tiene la tradición judía de entender la realidad, ¿no? Y en este caso no lo hace de una forma didáctica como hace Alan Moore, por ejemplo, en Prometea, sino lo hace de una forma totalmente poética, dejando que las situaciones y las imágenes sean las que hablen. Y algo muy importante que hay que destacar es que hay un elemento en el cual el creador es perseguido. Hay un personaje que es un escritor y lo menos que le quieren hacer es lincharlo. O sea, hay una cantidad de gente afuera todo el tiempo de su casa, que no saben que él vive ahí, por cierto, ¿no? Y él todo el tiempo está viendo su efigie destruida, sus obras quemadas, y aparte él mismo lo dice, pues es una obra, esa obra por la cual me quieren matar, pues es una obra de juventud, o sea, realmente yo no tenía tanta conciencia de lo que decir. Eso también es una reflexión sobre, digamos que la mente de Dios, ¿no? Y bueno, pues hay música, hay muchos elementos musicales, hay muchos elementos, eh, podríamos decir como interseccionales de arte. Hay ciertos soundtrack que a veces entra y que te piden que pongas esa música para que entiendas mejor las escenas.
hay claves justamente en letras. En fin, es una obra, esta sí es extremadamente compleja, pero un elemento fundamental es que el verdadero personaje principal es un gatito, ¿no? Y este gatito hace unos viajes cósmicos, podemos decir, universales, conoce a Adán, conoce a Eva, conoce el futuro distante del planeta, del universo. Y bueno, pues es una obra de una poética sublime. O sea, no encuentro yo un parangón en los cómics que tengan esta misma capacidad, ¿no? Todavía le di una oportunidad un poco a una obra que se llama Moon Shadow, ¿no? Que muchas veces la comparan, pero para mí Keyes es superior justamente en su simpleza, ¿no? Es de una simpleza fascinante, pues, ¿no? Y bueno, pues no la ponemos, no es una obra menor comparada con las otras dos, pero definitivamente debió ser una línea que debió ser más explorada y pues llegar a otras consecuencias, pero bueno, pues hasta ahí llegó. Sí, sí, sí. Eh, También la volví a leer después de 25 años, yo este libro, como ahorita, como comentaba Sergio, es un libro que se publica, bueno, comienza a publicarse en el 90 porque también estamos hablando de que fue una obra que se realizó originalmente Uh -huh. en 10 cómics de formato especial tipo magazine y después se recopiló finalmente en el 98-99, ya es cuando la leo completa. Es una obra fascinante e impresionante en muchos aspectos, ¿no? Como ya lo mencionaba Sergio, hay que tener en cuenta que se trata de la obra de un autor extraordinario, que nace ya siendo un genio. Me parece que sus primeras obras son extraordinarias, ya últimamente sigue haciendo trabajo sobresaliente, pero sí como que se queda ahí, nada más orbitando nada más. No sé, yo creo que lo que no le ayudó es conocer a Neil Gaiman, pero bueno, no sé yo quién soy para decirlo. Pero bueno, el caso es que esta obra comienza a hacerla cuando tiene 26 años, ¿no? Estamos hablando de que tiene 26 años y ya tiene una sobriedad técnica, narrativa y artística extraordinaria. Como bien lo dice ya Sergio, esta obra que llega casi a las 500 páginas es un catálogo en cuestión visual. Eh, en ese aspecto técnico, digamos que Dave McKean hace recordar a los 26, 27 años a uno de los grandes autores, no solamente de la historieta, sino de las artes plásticas del siglo pasado, que fue el uruguayo Alberto Brecha. Alberto Brecha, él decía que él no tenía una sola técnica, ¿no? Él aplicaba a cada historia una técnica distinta, ¿no? Es decir, él utilizaba la técnica adecuada para cada historia, la buscaba, y así en este caso, Cages, a pesar de que se trata, digamos, de una historia coral construida a partir de varias voces, de varios personajes, a cada uno de ellos le da una técnica distinta, y a pesar de que obviamente pues es distinta, todo se amalgama, todo se mezcla de una manera muy Sí, orgánica, ¿no? Extraordinaria. orgánica. Y efectivamente, pues es extraordinario, ¿no? Como ya lo dijo Sergio, es una obra que se encuentra, digamos, muy organizada, muy ordenada. Todo corre de una manera, pues otra vez digo, orgánica, como si fuera agua, porque pues Dave McKean es un autor extraordinariamente ordenado, ¿no? Y esto se puede entender a través de esta obra, que sin duda me parece uno de los grandes logros del siglo XX. Es una obra que incluso cuando todavía se estaba desarrollando, ya era considerada una de las grandes obras en el medio de aquella época. Yo en lo personal tengo muy presente un número de Comics Journal que durante mucho tiempo pues fue, digamos, una de las publicaciones más serias y de las que para todos los que estábamos interesados en el cómic teníamos que leer para entender el mundo del cómic. Un número muy importante donde presentan las 100 obras importantes del siglo XX. En ella pues ya la mencionan, ¿no? Y estamos hablando de que es un autor que todavía no llegaba ni siquiera a los 30 años, ¿no?
y a los 30 años, pues bueno, hay que tener presente que Cages se hizo en 6 años, ¿no? Entonces la empezó a hacer a los 26 años y la terminó a los 32 años, ¿no? Sí, Pero claro. estamos hablando de un autor totalmente sobrio y que se da el De lujo todas formas, sí. de hablar de temas totalmente nodales y totalmente extraordinarios, ¿no? Como bien ya lo dices, hablar de la obra de Dios, y aquí se da el lujo Dave McKean de pues hablar de Dios como el mismo autor, ¿no? Porque finalmente lo que dice la tesis de Cages es que cada autor, cada persona es un mismo Dios, ¿no? Y en ese aspecto, pues, digamos que trata de revolucionar un poco el tema de la visión de Dios a través de todos los aspectos, tanto filosóficos como a través de las distintas iglesias que hay. Y pues finalmente eso es lo que propone Dave McKean, ¿no? Que romper un poco con esta idea que existe del Dios barbudo que está arriba en el cielo, pues es lo que finalmente te puede meter en problemas, pero que finalmente puede meter en problemas a uno mismo, porque estás rompiendo con toda esa escuela que finalmente es la que te ha estado formando desde niño, y que finalmente llega un momento en el que tienes que romper con ese Dios y tratar de entender la creación como tú la ves y la entiendes, ¿no? Entonces, esta obra de Cages es totalmente, Sí. pues es extraordinaria, ¿no? Y repito, es extraordinaria cuando nos enteramos de que es de un autor totalmente extraordinario a los 20 y tantos años, ¿no? Entonces, efectivamente es una obra muy, muy apasionante. Sí, pues era un chamaco, o sea, pues a los 32 ¿qué va a saber uno de la vida? Pero bueno, él sabía todo. Aquí lo más importante es que toda esta formulación que realiza Dave McKean se realiza a través de gira en torno a un solo núcleo, digamos, a una sola premisa. Bueno, se le llama insight. Cuando estás realizando obra gráfica, pues es el insight, ¿no? O sea, la intención del trazo y la intención de los signos. Entonces, en este caso, la intención del trazo y la intención de los signos y todo lo que está mostrando es una idea fundamental justamente de la Cábala, en la cual dice que hay, digamos que para todos los que leyeron Prometea, pues se van a acordar, ¿no? Pero bueno, que hay como 3 formas de percibir el presente, digamos, ¿no? Entonces, la primera de ellas, pues es la terrenal, ¿no? La humana, las cosas, los objetos, el capital, si ustedes quieren, ¿no? El aquí y ahora, ¿no? La otra es la angelical, que justamente son estos personajes que son como una especie de esqueletos de pájaros que todo el tiempo están ahí. En esa, digamos que en la visión terrenal, lo individual es mucho más pequeño que lo universal, ¿no? Y en el caso de la visión de los ángeles, la visión angelical, ¿no? Que bueno, por supuesto también nos remite a otro personaje británico importantísimo que es William Blake. Lo universal está en la misma escala que lo individual, y eso lo vemos pues justamente en los artistas, en estos personajes que son los artistas, que justamente están todo el tiempo al tú por tú con el universo, hablando, dialogando. Esto tiene mucho más sentido cuando lean Cages, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere demostrar en las 500 páginas? Que además, digo, para mí es logradísimo. Es que para la visión divina, para Dios, ¿no? Para lo que entendemos como Dios, lo divino, lo individual, es mucho más grande que lo universal. Mucho más grande. O sea, es un elemento que trasciende incluso lo infinito, ¿no? Digo esto, ya sé que suena extremadamente místico, pero cualquiera que haya leído Prometea, pues podrá ver que ahí están todas estas ideas perfectamente bien catalogadas. Pero en el caso de Cages, aquí el logro, el triunfo de esto es que lo hace sin conceptualizar. Es decir, únicamente demostrando a través de las escenas, a través de las imágenes y sobre todo a través de los textos. Es prácticamente una sinfonía, es decir, es un ensamble de cosas que no puedes describirla sin romper justamente ese encanto. O sea, podemos decir que es totalmente autocontenido. Y bueno, pues eso lo eleva
en mi opinión, pues a un mago, ¿no? O sea, Dave McKean en ese momento fue un mago. Probablemente ahí vertió todo lo que tenía que decir y por eso es que no volvió a producir alguna obra. Quién sabe, a lo mejor un día de estos nos sorprende y dice, bueno, pues yo estuve trabajando 20 años en esto otro. Pero sí creo que hubiera sido muy difícil de superar y creo que, bueno, pues en fin, más adelante ya no tuvo, creo que a lo mejor no tuvo, y de hecho fíjate que hay un personaje ahí que es justamente el escritor que dice, bueno, pues es que esta obra de juventud era algo que yo tenía que decir y ahorita ya no tengo nada que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues larga vida a Dave McKean, eso es lo que podemos decir a final de cuentas. Sí, bueno, sin duda, Dave McKean ya no nos presentó una obra tan sugestiva, sugerente como esta, pero es un autor que ha seguido trabajando, ¿no? Y ha seguido trabajando en historieta y sobre todo en ilustración, ¿no? Y nos ha seguido entregando imágenes inolvidables y de una belleza apabullante, ¿no? Acojonante. Entonces digo, él sigue trabajando, pero sí no ha hecho nada tan sobresaliente o nada tan rimbombante como Cages. Eso tampoco, digo, nadie lo está culpando, ¿no? Porque aparte, pues uno quién es, ¿no? Ya quisiera ya hacer un trazo como uno de sus dibujos, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, regresando a Cages, es realmente una obra fascinante. Es una narrativa, o sea, sí tiene sus momentos complicados, abstractos, sobre todo al principio y hacia el final, pero digamos que prácticamente todo el cuerpo de la obra es de una aparente simpleza, al menos se entiende muy claramente, y de una claridad narrativa, bueno, lo repito, realmente pues, espectacular, ¿no? El trazo menos complejo que aquí utiliza, comparativamente a los trabajos que había hecho anteriormente, que eran A Violent Case y Arkham Asylum, el trazo más sencillo que aquí utiliza, digamos, en manera más conjunta, es también fascinante. O sea, aparentemente son unos trazos ahí medio chuecos, pero son fascinantes y son de un logro técnico y un logro de profundidad impresionante. Digo, los rostros que tiene, las cejas, la mirada, la posición de los cuerpos, es de una profundidad realmente fascinante, ¿no? Y la historia que está contando es fascinante, los personajes son fascinantes, el músico es fascinante, el pintor es fascinante, la pareja que encuentra el pintor es hermosa, la pareja del autor y del escritor y su esposa también son impresionantes, los hombres de negro que prácticamente se los robó a Naranjo, que son prácticamente idénticos a Sí. a los del caricaturista Claro. mexicano, son impresionantes. Y el gato que aparentemente resulta ser otra cosa, o sea, la manera en que cierra el círculo de la historia con la revelación de quién es el gato, es realmente, pues, es prácticamente hasta aterrorizante, ¿no? Entonces es una obra de una Claro. fascinación, de una profundidad, de un alcance realmente impresionante. Y repito, cuando uno cae en cuenta que se trata de un autor que andaba hacia final de sus años 20 y principio de los 30, es todavía más explosiva, ¿no? Entonces, esta historia que finalmente, como ya lo dice Sergio, que está toda contenida en un edificio y sobre todo en la conciencia de su protagonista o de sus protagonistas, y que nos habla finalmente del cosmos a partir de lo más pequeño, es igualmente explosiva como el Incal o como Némesis de Warlock en sus alcances, ¿no? Entonces, pues bueno, todo se remite a lo que está encerrado en la mente de sus autores, y en este caso, a partir de una historia que digamos se encuentra más aterrizada y es más terrenal, es igualmente de explosiva y fascinante como las otras que comentamos anteriormente, y lo único que nos queda es quedar patidifusos ante la belleza apabullante de estas obras como lectores y obviamente también recomendárselas totalmente y con el ahínco mayor para que las busquen y las adquieran.
porque son obras fascinantes de autores igualmente fascinantes. Sí, así es, pues es que, digo, hay cosas que solo pueden decir los cómics y creo que el día de hoy en este video podcast justamente estamos dando 3 ejemplos de proyectos que van más allá de lo que son, ¿no? O sea, es esta magia de este objeto que está impreso en papel y ya, o sea, ¿qué es eso, no? Pues eso es todo, eso es la vida, eso es todo. Y bueno, pues rebasan totalmente la experiencia como tal, como lectura. Y pues te hablan al tú por tú, ¿no? O sea, es una experiencia que realmente es como muy, muy, muy personal. Y en el caso de Keyes, pues es sobre todo como algo que te está pasando a ti, ¿no? Ujú. Y bueno, pues tiene este efecto, que podemos decir que es el efecto Cigarette Burns, de cómo empiezas a ver en todos lados justamente esta misma situación, ¿no? Y bueno, pues yo siempre me quedo, o sea, yo cuando terminé Keyes sí me quedé con, o sea, yo recuerdo pues hace muchos años, ¿no? Esa primera lectura y bueno, pues obviamente uno era otra persona, pero sí recuerdo muchísimo ese pensamiento que tuve así, cerrando las páginas, así, sabiendo que era el final, decir, esto es un milagro. O sea, esa fue mi idea, porque ¿cómo pudo ser una sola persona? ¿Cómo pudo ser una sola persona organizarse y crear algo así? Realmente pues es eso, justamente es un milagro en el más puro sentido de la palabra. Sí, 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 yo igual, y ahora que terminé de leerla nuevamente también, o sea, son de esas grandes obras que cuando terminas de verlas, de percibirlas, de experimentarlas, terminas y te dan ganas de gritar realmente de alegría, ¿no? Porque efectivamente es como un milagro, es como un acto de magia, ¿no? O sea, un acto mágico, como bien lo dice Alan Sí, Moore y el propio Jodorowsky, yo creo que también Dave McKean, de que pues de la nada se crea esta obra maravillosa, este momento mágico, que sin duda pues toca a todas las personas que tuvimos o tenemos la suerte de acercarnos a estas obras y entenderlas y disfrutarlas, ¿no? Cages realmente es una obra fascinante, ¿no? Entonces, nos gustaría pues tratar de estar reproduciendo ese gusto a través del Internet y de que ustedes lo puedan entender para que de la misma manera se acerquen a estas obras que son realmente extraordinarias, ¿no? O sea, son como lo mejor de la vida, ¿no? Lo mejor de la vida, pues, como sabemos, nos dan ganas de gritar o de llorar incluso, y así con estas obras, en verdad, son obras realmente extraordinarias, ¿no? sí, pues es como siempre decimos, cada que hablamos del cómic, pues es una celebración de la imaginación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso no tiene límites, entonces pues disfruten cosas que justamente nos dejen ese bienestar que las verdaderas obras maestras nos permiten, ¿no? Porque eso es lo que fueron, eso es lo que son y eso es lo que serán. Absolutas obras maestras, ¿no? Cada quien sabrá qué hacer con esa información. Así es. Y pues bueno, yo creo que ya por el momento ya fue suficiente. Eh, el tiempo no es suficiente para hablar de estas grandes obras, pero por nuestra parte creo que ya es suficiente. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este video podcast de Revista Belcebú, que abordó 3 obras extraordinarias. Los invitamos a que se acerquen a ellas. No dejen de acercarse a nuestro sitio de Facebook. Y pues bueno, ahí ya nada más como último comercial, seguir deseando y recordándoles. Tenemos las últimas copias de Aníbal 5 y lo seguimos recordando no porque sea un producto que hicimos nosotros, sino porque es un producto fascinante y que la verdad es un crimen que no se acerquen a él. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Son tiempos apocalípticos, entonces también cada lectura se siente como la última lectura. Y pues, Así es. bueno, pues cuídense, síganse cuidando, seguimos en cuarentena, sigue allá afuera todo esta situación, este birlibirloque de nuestra como intrusión en nuestra vida, pero bueno, pues no hay nada que no sea un aprendizaje. Entonces, seguimos adelante y pues cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.